Bueno, les decía que la revista Time eligió como persona del año 2025 no a una sola figura, sino al colectivo de los denominados arquitectos de la inteligencia artificial. Este reconocimiento refleja el papel cada vez más central de la IA en la sociedad, impulsado por su rápida adopción en hardware, software, también servicios y por su impacto en la vida cotidiana de millones de personas tras años de avances tecnológicos. Los expertos apuntan a que este es un año que marca un punto de inflexión respecto de cómo la IA influye en la vida diaria con desafíos que van desde el consumo energético, los datos de entrenamiento y las implicancias sociales y, por cierto, laborales. ¿Por qué creen ustedes entonces que estamos hablando de este tema? Porque francamente ha cambiado la vida de los seres humanos y queremos conversarlo con el experto en tecnologías y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Alejandro Wright. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Mina. Yo feliz de poder estar aquí con ustedes. Alejandro, ¿dirías tú que el año 2025 marca un gran punto de inflexión en la inteligencia artificial? Sí, yo diría que más que un punto de inflexión el 2025, lo que pasa es que se masificó. Y eso ya genera un cambio obviamente a nivel usuario. En el fondo la mayoría de la gente ya entiende de qué se trata, qué cosas puede hacer, cómo la puede usar. La inteligencia artificial se viene desarrollando, o sea, si uno va a los inicios, estamos hablando de los años 50, o sea, hace mucho rato. Pero los últimos 5 años diría yo que efectivamente se produce un boom que es más o menos importante. Claro, ahora, la inteligencia la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es la que marca este cambio del antes y el después. Eh, ¿Qué impacto ha tenido, dirías tú, en la era de la revolución tecnológica? Claro, hay una inteligencia artificial anterior que es en el fondo tratar de emular la forma de pensar de los humanos a través de máquinas. El generativo tiene la ventaja de que, aunque el nombre es medio engañoso, porque generativo Claro. pareciera ser que genera cosas nuevas, no es así, sino que es capaz de asociar datos y desde esa asociación generar respuestas, que eso es lo que es más interesante del tema. La inteligencia artificial generativa es un avance gigantesco porque en el fondo procesa muchos datos distintos y asocia muchos datos distintos que antes éramos incapaces de procesar y de asociar. Mm. Esa es la gran ventaja, ese es el gran cambio que hay hoy día. Claro, ahora, ¿cómo entra acá el chat GPT o los chatbots en todas sus manifestaciones? ¿Qué cambio? Porque eso sí que generó, no podría decir, una cierta revolución, o estoy yendo muy lejos todavía. No, sí, lo que ha pasado es que en el fondo hoy día la gente logra entender para qué sirve, en qué me puede ayudar. Por ejemplo, ser capaz de, no tengo idea, cotizar un pasaje de avión a través de ChatGPT o de Gemini, o hay 20 plataformas distintas. Ser capaz de preguntarle cosas obvias que uno realmente dice, mira, una cosa que uno dice, esto no es ni siquiera ciencia como compleja. Por ejemplo, el Claro. riego de la casa. Uno dice, a ver, tengo el riego de la casa programado para que riegue todas las noches a tal hora y el pasto se me está secando. ¿Qué hago? ¿Le pongo más agua? Y entonces el sistema te dice, no, usted está regando muy poco rato, entonces el agua no alcanza a llegar a las raíces, riegue el doble del tiempo, pero la mitad de los días va a gastar la misma cantidad de agua y el pasto va a estar verde. Entonces uno dice, claro, es en el fondo asociar datos. Asociar datos. Es muy interesante también por los datos estadísticos, por ejemplo, asociar datos que no se correlacionan normalmente. Por ejemplo, yo hice una tesis de doctoral sobre la relación entre el consumo de contenido en general y el tiempo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el tiempo con el consumo de contenido? Si la gente ve contenido porque le gusta o no le gusta. No, resulta que cuando llueve la gente consume más contenido y eso no estaba asociado. O sea, el sistema fue Imagínate. capaz de determinar una asociación nueva de algo que no se había pensado así. Eso es lo que es impactante de este tema. Alejandro, fíjate que la revista Time, ya lo decíamos, destacó a líderes como Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI o Elon Musk de X o Mark Zuckerberg de Meta, ¿no? Que son los grandes arquitectos de la inteligencia artificial. Por eso te preguntaba, si es que acaso tú dirías que este es el año en que de alguna manera explotó la inteligencia artificial.
Eso sí, de todas maneras, y se está usando. Lo más interesante es que se está usando en muchas áreas muy distintas. Por ejemplo, la fabricación de medicamentos o elementos nuevos, materiales nuevos. La simulación de materiales nuevos se hace hoy día en computadores. No hay para qué irse a un laboratorio. Yo lo hago en computador hasta que me funciona, y una vez que me funciona recién me meto al laboratorio a construir. Entonces, acelera procesos, muchos procesos muy rápido. Todo lo que es la lucha contra el cáncer, por ejemplo. Hay unas investigaciones de lo último, estoy hablando de los últimos meses, o sea, ni siquiera años, meses, que han descubierto, gracias a sistemas de inteligencia artificial, drogas que son mucho más efectivas y que no tienen ningún efecto secundario contra el cáncer. Entonces, uno dice, esto está cambiando la medicina, esto está cambiando la vida, está cambiando la forma en que nosotros nos relacionamos muy rápidamente. Y va a seguir cambiando, eso también es impactante. Lo que estamos viendo hoy día es recién la punta del iceberg. Esto se va a acelerar mucho. Es un tema un poco más técnico, pero hay unos computadores que se llaman los computadores cuánticos, que están hoy día a nivel de desarrollo experimental. Cuando eso se masifique, si hoy día la capacidad de inteligencia artificial en uno de los computadores normales es de 10, cuando uno lo pasa a un computador cuántico es de 1000. Así de violento es el cambio de capacidad de procesamiento. Y eso implica más asociaciones de datos, más simulaciones, más aceleración de conocimiento. Si al final es aceleración del conocimiento, y son decisiones que al final a la gente le sirven. O sea, a mí me es útil hoy día un sistema de inteligencia artificial. Y uno le pregunta a los profesores de la facultad, a los alumnos de la facultad, que uno dice, no, pero los alumnos están haciendo los trabajos con inteligencia artificial. Ya, pero que la usen de la manera correcta. ¿Para qué le puede servir que le haga un punteo de lo que necesitan poner? Y después ellos hacen el trabajo completamente. Yo conozco gente que me dice, no, pero es que yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer cartas de, no tengo idea, para los distintos administradores de edificios, y ahora lo hago con inteligencia artificial y me hace todas las cartas perfectas. Entonces yo le pongo, mira, hazme una carta para esto, y se demora 2 minutos. Antes se demoraba toda la mañana, ahora se demora 2 minutos. Y eso es uso eficiente del tiempo de uno. En el fondo logra una mejor calidad de producción, de trabajo, a un mucho menor costo, mucho menor tiempo. Claro, Alejandro, y eso también nos lleva a los efectos que tiene, por supuesto, esta era tecnológica, que va a paso muy rápido, ¿no? Lo que pasa de un mes a otro, de un semestre a otro, de un año a otro, puede ser un mundo de diferencia, pero que tiene un impacto también en lo laboral. Más que la pérdida de puestos de trabajo, algunos dicen que lo que hay que poner atención en cómo se van a crear nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo ves el futuro laboral de las actuales generaciones jóvenes, digamos, que son, bueno, el futuro del país, por supuesto, y del mundo, ¿no? Sí, yo leía un documento, un paper que sacaron en una universidad en Inglaterra la semana pasada, y que decía prácticamente, en resumen, que se está acabando este sistema actual en el que uno saca una carrera y listo. De yo voy, estudio la carrera y me dedico todo el resto de la vida a esa carrera. Y el sistema actual es una mejora continua. En el fondo yo termino mi carrera y tengo que estar en un proceso de mejora continua, de aprendizaje constante, de mejoras para ejercer mi profesión. Eso es lo que va a pasar hoy día. La gente que maneja hoy día inteligencia artificial tiene beneficios frente a personas que no las manejan. Entonces la gente va a tener que empezar a decir, ya, yo me tengo que capacitar en esto. Se van a especializar los trabajos. No es que hayan trabajos que no, es que esto ya no se va a hacer. No, se van a especializar. Hay un ejemplo muy bueno que es la gente del Parque Arauco. El Parque Arauco metió unos robots de limpieza. Entonces uno dice, ya, ¿qué pasó con el personal de aseo? Echaron a todo el personal de aseo. Resulta que los están capacitando porque los robots necesitan que le limpien los filtros, que le cambien las cosas, que le cambien el agua. Entonces hay una especialización de esa gente que antes se dedicaba solamente a trapear el suelo. Resulta que hoy día son expertos en manejar o administrar o programar estos robots de aseo. Entonces se va complejizando el trabajo, y eso implica que es lo mismo que pasó cuando, no tengo idea, inventaron los tractores en el campo. Dice, la gente se quedó sin trabajo. Bueno, resulta que tenemos que aprender a manejar tractores. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a subirnos al carro de la inteligencia artificial y a manejarla, a entender cómo podemos sacarle provecho a esta tecnología, que efectivamente es muy buena, que puede ser usado para el mal, porque un martillo yo lo puedo usar para pegarle a la gente en la cabeza o para clavar clavos, pero si yo lo uso para el bien, puedo llegar muy lejos con esto. Eso es muy potente. Buena analogía. Estamos conversando a esta hora con Alejandro Wright. Él es experto en tecnologías y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Los Andes.
A ver, Alejandro, pasemos a otro tema que fue también una advertencia que en 2024 hicieron justamente estos arquitectos de la inteligencia artificial, ¿no? Los grandes, los millonarios de la tecnología, cuando dijeron que había que pausar el avance de la inteligencia artificial porque podía tener efectos no deseados. ¿Tú dirías que esa aprehensión ya pasó? ¿Sigue habiendo un riesgo a que la inteligencia artificial pueda superar al ser humano en sus capacidades? Siempre va a haber alguien detrás que tiene que programar, que tiene que hacer funcionar, que tiene que entender, que tiene que echar a andar. Eso es como una base del sistema. Ahora, efectivamente lo que ha pasado es que esto está agarrando un vuelo que en algún minuto los asustó. Dijeron, esto va demasiado rápido, vamos a llegar a Claro. cosas que no manejamos, que no conocemos, que no entendemos. Pero el mismo sistema de inteligencia artificial hoy día es capaz de controlar a un sistema de inteligencia artificial. Se entiende el tema. En el fondo, no porque sea muy complejo se me va a escapar de las manos, sino que yo tengo que tener herramientas de control que sean igualmente complejas que el sistema que estoy desarrollando. Y eso no lo he ido entendiendo y hoy día hay avances muy grandes en control. O sea, imagínate cosas tan básicas como, por ejemplo, todos estos videos y estas fotos que uno dice, ¿serán verdad, no serán verdad, serán mentira? Hoy día hay herramientas que te permiten subir la foto y el sistema te detecta y te dice, mira, esta está hecha con IA, esta no, esta es verdadera. Entonces, en 2 minutos, en 1 minuto y medio, porque ya el sistema es capaz de autocontrolarse, con temas muy complejos, pero de auto manejarse. Y eso es lo que es interesante, que va todo el desarrollo tecnológico y también todo el desarrollo, en el fondo, de control creciendo muy rápidamente. Claro, pero Alejandro, por ejemplo, en el plano político, no necesariamente las personas, así como no lo hacen en lo análogo, en el sentido de voy a chequear una información, tampoco lo van a hacer pidiéndole a la misma herramienta de la inteligencia artificial que me chequee si esta información es verdadera o no. Te lo digo porque se ha instalado también el uso de la inteligencia artificial para fines políticos en el sentido de generar desinformación o engañar derechamente al electorado, ¿no? ¿Cuáles son también esos riesgos y cómo enfrentarlos debidamente? Claro, en el fondo la herramienta es un poco parecido a lo anterior. La herramienta es compleja y puede generar un cambio muy profundo. El mal uso de la herramienta tiene que estar penado por la ley. Al final es lo mismo. El gallo que hace un cuento del tío por teléfono y logra que la señora le pase las claves del banco y le saca toda la plata de adentro, uno dice, ya, pero eso es maldad. Bueno, esto otro también es maldad. En el fondo hay gente que siempre va a estar buscando estafar o generar algún tipo de provecho a través del uso equivocado de lo que es la tecnología. Ahora, si tú me dices del sistema político actual hoy día, yo creo y me atrevo a decir que debería haber un ministerio de inteligencia artificial. El tema es muy potente desde el punto de vista del desarrollo humano. Se habla de una tercera, en el fondo, revolución tecnológica. Todavía quizás no lo estamos viendo, no lo entendemos tan profundamente, pero es lo mismo que cuando inventaron las máquinas o cuando inventaron el fuego. Son cosas que están cambiando y que van a seguir cambiando la vida de todo el mundo muy rápidamente. Entonces tenemos que ser capaz de meterlo en nuestro uso diario. Imagínate a la Contralora, la señora Dorothy, con un sistema de Ujú. inteligencia artificial que sea capaz de procesar una tremenda cantidad de datos, los pasos que puede dar. Yo creo que hoy día lo está usando. Hoy día es capaz de procesar informes y papeles y documentos y uno los escanea, Totalmente. se los sube al sistema y el sistema dice, ya, a ver, sácame relaciones de acá, ¿qué no te cuadra? Listo. Y el sistema entrega información inmediatamente. Entonces, es muy bueno muy buen uso, es muy peligroso un muy mal uso, pero hoy día el autocontrol está funcionando y eso es bueno. Ahora, Alejandro, ¿cómo observa fenómenos como el que hemos visto de una joven, no sé si era Japón, casándose con su chatbot, o jóvenes que se han quitado la vida después de recibir instrucciones también del chatbot? ¿Cómo enfrentar ese tipo de fenómenos que parecen escapar a nuestras capacidades? De partida que hacen los padres y madres, ¿no? Que tienen que digamos, hacerse parte de una situación que hasta ahora era impensable.
Claro. Ahí vienen problemas que son, yo creo que más profundos de la sociedad actual en la que vivimos. Es una sociedad en la que quizás la soledad, producto quizás de todos estos desarrollos tecnológicos, también se ha ido profundizando mucho. Hay mucha gente que está muy sola y que finalmente, si uno piensa, no dice ya, pero ¿qué lleva a una persona a entablar una relación, entre comillas, porque Claro. no es una relación, con una máquina? Quizás porque no tiene nadie más que sea capaz de escucharlo o que sea capaz de Claro. conversar con él. O está todo el mundo tan metido en sus cosas propias que nadie escucha a nadie y resulta que el único que me escucha es una máquina. Pero ahí yo creo que hay problemas que son mucho más profundos y que vienen mucho antes de tener que dar un paso a casarme con un robot, porque finalmente si el único que me entiende en la vida es un robot que más encima va entendiendo cómo yo funciono y que lo único que hace es decirme amén, porque eso es lo que hacen los robots. Cuando yo trabajo con un chat y yo le digo Claro. esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, el chat, ¿qué es lo que hace? Va aprendiendo. Y uno va entendiendo que el chat trata de halagarlo, por decirlo de alguna forma, a uno, o sea, funcionar como uno funciona. Porque cada vez que uno pregunta algo, cada vez que uno entrega información, cada vez que uno sube algo a ChatGPT o a cualquier otro sistema, el sistema Claro. aprende y Por entiende supuesto. quién es uno. De hecho, uno puede hacer esa prueba que es muy buena, y es ponerle a ChatGPT o a la herramienta principal con la que uno trabaja en inteligencia artificial y ponerle ¿qué conoces sobre mí? Con esa frase, el chat devuelve toda la información que hay adentro y dice, mira, esto es lo que yo sé de ti. Ta, 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 ta. A mí en mi caso ¡Qué me dice, susto! tú trabajas en la Universidad de Lausanne. Bueno, pero es que esa es información que yo he subido. No es información que él vaya a sacar O, de o página, que no han tengo idea, no, pues, oculta. pero o que han subido otros de ti, también puede ser, ¿o no? No, no, porque él no escanea internet, sino que se basa en la información que yo le entrego. Él se Ah, te desarrolla entiendo. desde mi mano se va Perfecto. desarrollando. Ok, Entonces, cuando uno dice ya, este gallo me conoce perfectamente, sabe que a mí me gusta correcto. el helado de pistacho y que no me gusta el charquicán, no tengo idea, efectivamente va a empezar a trabajar y a hacer una especie de sistema de halago es una especie de burbuja, se habla de la campana de resonancia, una burbuja en que todo lo que yo escucho es bueno para mí. Todo lo que yo escucho es lo que a mí me gusta. Entonces ya el nivel de egoísmo es una cosa que se me infla, pero gigantesco. Entonces, de nuevo, hay que tener ojo. Esto no reemplaza en ningún caso la interacción con otras personas. Sirve para el desarrollo, sirve para tener más tiempo, pero para tener más tiempo, ¿para qué? Para poder ir con los niños a la plaza, para poder salir a dar una vuelta, no tengo idea. Yo creo que eso es fundamental en Totalmente. la sociedad actual en la que vivimos. Totalmente, buen punto, Alejandro. Alejandro, otro tema que se ha hablado también y tiene que ver con esta llamada burbuja de la inteligencia artificial, mucha inversión en empresas que podrían caer. ¿Cómo observas ese fenómeno? Claro, el tema de las burbujas se produce muchas veces y uno la mira y uno dice esto a mí no me cuadra. Con empresas que prestan un servicio que es muy bueno y uno dice, pero ¿cómo está ganando plata esta empresa si yo no veo por dónde? No entiendo por dónde. Entonces se genera una burbuja de sobreinversión donde van invirtiendo porque el desarrollo es bueno, porque funciona efectivamente muy bien, pero no genera ingresos. Y eso efectivamente en algún minuto va a explotar. Y lo otro es la cantidad de servicios distintos. Partió ChatGPT, que es como el más conocido, después Google sacó el suyo, después se supone que Apple iba a sacar uno propio que no lo ha sacado, después salieron los chinos con 2 o 3 sistemas distintos, DeepSeek y Claro, otro, DeepSeek, claro. y hoy día la pregunta es, ¿hay espacio para más competidores? ¿Vamos a tener más competidores en un sistema de inteligencia artificial? Si es ley de oferta y demanda, esto se va a regular solo. O sea, la gente se va a ir a los sistemas que funcionan mejor y los sistemas que funcionan peor van a quebrar. Y toda la gente que invirtió plata en esos otros sistemas que querían pelear por el primer lugar, efectivamente se van a caer. Y ahí viene un tema que es de economía mundial, ¿no? O sea, aquí en general son los sistemas que mejor funcionan y digo porque es con su qué sé yo, los que mejor se venden, porque muchas veces el que se vende mejor quizás no es el que mejor funciona, pero se vende mejor, va a lograr funcionar y va a lograr sacar del mercado o va a lograr instalarse como el número uno. Y ahí efectivamente se van a producir, o sea, sí o sí se van a producir problemas. Y ha pasado lo mismo con los computadores, ha pasado lo mismo con empresas tecnológicas. Históricamente nos va pasando esto, que hay mucha Totalmente. competencia, algunos se van quedando abajo. Alejandro, ¿y qué pasa con el encarecimiento de las memorias RAM? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Es también por la explosión que ha tenido la inteligencia artificial?
Claro, el fondo de los computadores para poder hacer inteligencia artificial, para poder procesar datos, necesitan Claro. dos cosas: disco duro, eh, almacenamiento, RAM, memoria y Mm. procesadores. Con esas dos cosas yo puedo armar un sistema. Nosotros aquí en la universidad tenemos algunos sistemas que son locales, que ni siquiera están conectados a internet, que yo los armo en un computador local, le Imagínate. cargo los datos y sobre esos datos él procesa, me entrega información. Y eso efectivamente es un tema de costos, porque en el fondo hay escasez, en algún minuto se produjo en Taiwán, no sé si se acuerdan, o en Japón, post terremoto en Japón, si se produce una baja en la disponibilidad de los transistores o de las memorias, y el mercado mundial completo empieza a tener problemas porque resulta que no había ni siquiera elementos para poder armar autos en algún minuto. Esto es exactamente lo mismo. Hoy día el gran problema que hay en China y Taiwán, por ejemplo, estaban haciendo maniobras los chinos alrededor de Taiwán hace muy poco. Uno dice, chute, ¿qué pasa con Taiwán? ¿Qué pasa si Taiwán, pum, le pasan por arriba a los chinos? Se va a producir una escasez de producto tecnológico y esa escasez le va a pegar a todos estos desarrollos tecnológicos. Esto se regula. Estados Unidos está Claro. tratando de armar fábricas de microchip allá adentro de Estados Unidos para poder tener el control, porque dependen hoy día 100% de China y de Taiwán. Pero es un tema que es preocupante, porque finalmente puede bloquear el desarrollo. Un aumento de costo Exactamente. muy alto deja Correcto. mucha gente afuera del sistema. Hoy día, si yo me quiero comprar un computador, yo puedo acceder a un computador relativamente barato, por, no sé, 250, 300 mil pesos uno se puede comprar un computador, pero las capacidades que tiene esa máquina frente a un computador grande, efectivamente es otra cosa. Totalmente. Y por Entonces último, es interesante. Alejandro, por último, ¿qué dirías tú que hay que observar en este 2026 sobre lo que pueda pasar con la inteligencia artificial? Hay dos cosas que ya están andando, pero que van a crecer mucho. Una Ujú. cosa se llama los agentes inteligentes. La IA, la inteligencia artificial, hoy día está desarrollando AI, que son los agentes inteligentes. ¿Qué son los agentes inteligentes? Son, por decirlo de alguna forma simple, como computadores que son capaces de comportarse como personas, no como personas en cuanto a que tengan hambre, sino que piensan como una persona. Entonces yo creo un agente, yo programo un computador para que actúe, por ejemplo, como una persona que vive en Santiago. Y después, en vez de ir a entrevistar a la persona que vive en Santiago, le pregunto al computador. Y el computador me responde exactamente igual que como me responde la persona que vive en Santiago. Eso se llaman agentes inteligentes. Y esos agentes tienen que estar pegados a la sociedad, o sea, tienen que estar alimentándose de lo que está pasando. No tengo idea, los incendios que hemos tenido ahora en el verano en Santiago, cosas que son realidad, el aire que lo tenemos, pero efectivamente se va a comportar. Si yo le pregunto a un agente sobre el peligro de incendio esta semana o la próxima semana o el próximo mes, me va a hablar algo distinto porque está afectado desde la realidad, pero no es una persona. No sé si se entiende lo que estoy hablando, quizás es medio complejo. Pero los agentes para mí es un tema que es muy interesante y que está agarrando mucho vuelo. Y esa complejización de los agentes, porque hoy día los agentes parecen una especie de robot que son capaces de pensar como personas. Pero yo les puedo meter, no es que sientan, porque nunca va a poder sentir un computador, pero le puedo meter elementos que son más complejos, como por ejemplo que entienda que, no tengo idea, en invierno me dan más ganas de quedarme en la cama, por decir una cosa así. O Perfecto. si hace mucho calor, trabajo más lento. Entonces él es capaz de tomar esas variables y procesarlas como variables válidas para las tareas que yo le estoy pidiendo. Y esas variables me van a afectar en la entrega de resultados. ¿Se entiende? No, mira, lo encuentro interesantísimo. ¿Cómo lo entiendo yo? A lo mejor estoy totalmente equivocada, pero es como cómo hacer más inteligente a la inteligencia artificial, cómo hacerla más sutil incluso, ¿no? Eso es, y además que estamos hablando ya de sociedades virtuales. O sea, de una sociedad que es capaz de ser virtualizada. Yo puedo meter el Claro, concepto, la complejidad de la sociedad dentro de un computador. Y en vez de ir a hacer pruebas con la sociedad, ¿qué pasa si saco esta ley? No, se van a tirar todo encima. Le pregunto al computador, ¿qué pasa si saco esta ley? No, se van a tirar todo. Ya, entonces no saco esta ley. ¿Qué pasa? Imagínate para los total, bolivianos. ¿Qué pasa si exacto. corto ¿cómo se llama? La subvención a la bencina? No, se te van a tirar todo el pueblo. Entonces no voy a hacer esto. Entonces yo puedo Claro. probar cosas antes de sacarlas al mercado con Increíble, ¿ah? 100% de No, capacidad de impresionante. reacción real.
Bueno, yo invito a todos los que quieren terminar el año con algún impulso, con alguna película, que yo creo que es uno de los grandes, de las grandes películas del cine, ¿no? Que hay que reconocer que ha sido bien visionaria, que es Blade Runner, que es la versión original, por supuesto, con Harrison Ford, donde efectivamente vemos un mundo que ya distópico de alguna manera, donde están estos replicantes que parecen humanos y que podríamos entonces el imaginario, tal vez, quién sabe, Alejandro, si alguna vez llegamos a crear este tipo de, no sé cómo llamarlo, artefactos. Quiero darte las gracias, Alejandro Wright, experto en tecnologías y académico en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por la invitación y felices de poder hablar porque esto está cambiando muy rápido. Entonces, lo que necesiten, aquí estaremos para comentarles. Te agradecemos muchísimo la capacidad también para explicar temas que pueden ser más complejos, pero como dices tú, como está siendo más masivo, la gente ya lo está entendiendo más, lo estamos entendiendo todos mucho más. Así que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Bien, pues estupenda la conversación que tuvimos acá con el experto en inteligencia artificial y ya lo saben, si ustedes se quedaron con alguna duda, con alguna información que quieren revisar, bueno, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, Radio USACH Podcast Sin Pretexto. Me despido entonces, nos reencontramos mañana, el último día del año a las 6 en punto, aquí en Sin Pretexto por la 94.5.